empezar en esta clase con los temas del segundo parcial. La clase del día de hoy vamos a ver los documentos que emite el odontólogo y vamos a hablar específicamente de historia clínica y de consentimiento informado. La clase que viene se va a continuar con los otros documentos que emite el odontólogo y la próxima clase, a esa que acabo de mencionar, se va a continuar con el último tema antes del parcial, que es el tema de pericia, perito, informes periciales. Les recomendamos que vayan leyendo todos estos temas del material, que vayan prestando atención mientras realizan los trabajos prácticos, ¿sí? Vayan leyendo porque son temas largos y después cuando se aproxime el parcial van a querer leer todo de una y no les va a dar el tiempo, ¿sí? Para estudiar bien. Bueno, siendo las 8:01, vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Vamos a hablar del tema de documentos odontológicos. Estos van a ser todos los documentos que va a emitir el odontólogo en la consulta odontológica, ¿sí? Vamos a empezar por el tema de documentos en general. Vamos a hablar primero. Lo que les voy a pedir es que, como hoy tienen que rendir algunos compañeros el examen primer parcial, yo voy a dar la clase, así como estoy hablando ahora, detenidamente, explicando. Ustedes pueden ir siguiendo el material, lo que voy a ir diciendo. Y al finalizar, aquel que tiene una duda, me pregunte. No vamos a hacer esta clase dialogada con feedback, porque si no nos vamos a extender mucho en el tiempo, porque son temas largos, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de ¿qué son los documentos en general? O sea, ¿qué se denomina documento? ¿Sí? Un documento va a ser todo aquel objeto que exprese o represente un pensamiento, ¿sí? Y es importante saber que este documento se va a presentar en cualquier forma, ¿sí? En que éste se pueda exteriorizar o materializar. ¿Qué significa esto? ¿Qué les quiero decir con este juego de palabras? Que los documentos quizás a muchos les parezcan que solo son los documentos escritos, pero no es así. Los documentos, como dice, son todos aquellos, pueden ser aquellos objetos, todo siempre y cuando represente un pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que también pueden ser fotografías, películas, planos, mapas, ¿sí? Cosas en general les estoy hablando, ¿está? ¿Por qué? Porque todos estos también representan un pensamiento, ¿está? Pero a raíz de este concepto general que les hablé, vamos a ver entonces cuáles pueden ser aquellos documentos que otorga el odontólogo, ¿sí? Como estamos diciendo, pueden ser los impresos y otros aquellos que no sean impresos, ¿sí? Entonces pueden ser las historias clínicas, los certificados odontológicos, los consentimientos informados, las recetas, las fichas odontológicas, los presupuestos, las fotografías, las radiografías, los modelos de yeso también. Entonces, a todos estos nosotros también vamos
a considerar como documentos odontológicos. ¿Cuáles van a ser las funciones de los documentos? Vamos a tener 3 funciones: de perpetuación, función probatoria y de garantía. La función de perpetuación, ¿qué significa? Consiste en fijar sobre un soporte determinado esa declaración de pensamiento. ¿Con qué fin? Para que perdure en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre nosotros debemos guardar y conservar todos los documentos, ¿sí? Como soporte para que perduren en el tiempo y en el espacio. Probatoria, recuerden que siempre cualquier tipo de documento sirve como un elemento probatorio, como un elemento de prueba, ¿sí? Y de garantía nos permite identificar a la persona que lo suscribió. Vamos a tener 2 tipos que ustedes tienen que conocer y saber distinguir, 2 tipos de documentos. Vamos a tener los documentos públicos por un lado y los documentos privados por otro lado. Entonces, según los sujetos que los emiten, los documentos públicos van a ser aquellos que van a estar otorgados, van a ser otorgados por un funcionario público o depositario de la fe pública, ¿sí? Por ejemplo, el director de un hospital público. Pero ¿qué documentos pueden ser documentos públicos? Por ejemplo, las escrituras públicas realizadas por escribanos, cualquier otro instrumento que extienda un escribano, cualquier instrumento extendido por un funcionario público, ¿sí? Todos esos entonces pueden ser documentos públicos. ¿Y cuáles son los documentos privados? Son todos aquellos que pueden ser otorgados por cualquier persona, siempre y cuando cumpla con el requisito de tener la firma de las partes, ¿sí? Estas firmas, acuérdense, no pueden ser reemplazadas ni por signos ni por las iniciales de los nombres y apellidos. Siempre debe llevar la firma de ambas partes. Y en cuanto al valor probatorio, es importante que sepan este tema de ambos documentos. El valor probatorio de los documentos públicos, ustedes tienen que saber que este tipo de documentos tiene valor probatorio por sí mismo, ¿sí? ¿Qué significa que eso? Que se presume de por sí que este documento es auténtico, ¿sí? No se necesita ni un tipo de trámite jurídico, ¿está? Si las partes o el juez considera que el documento es falso, ahí sí, esto debe ser investigado, ¿sí? Pero en un primer momento se considera siempre que son auténticos, ¿sí? Y en cuanto a los documentos privados, no tienen un valor probatorio por sí mismo como sí lo tienen los públicos. Entonces, ¿qué se necesita para que un documento privado tenga una determinada validez legal, validez, un valor probatorio? Se debe acreditar que este documento siempre pertenece a determinada persona. ¿Y cómo se hace eso? Hay que observar la firma que deben tener estos documentos, como habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ver la autenticidad de la firma a través de algo que se llama reconocimiento de firma, ¿sí?
Una vez que se realiza este trámite, que se reconoce que ambas firmas son auténticas, ahí sí van a tener estos documentos privados el mismo valor que un instrumento público. Bien, ahora vamos a pasar a la historia clínica. Recuerden, yo hablé un poco de la historia clínica en el curso de la clase pasada. Acuérdense que la historia clínica se le debe a Hipócrates, ¿sí? Quien es el padre de la medicina, que él en la antigua Grecia recopiló el Corpus Hippocraticum, ¿sí? Y ahí él ya escribía las primeras historias clínicas. Lo importante de esto, ¿por qué les menciono esto? Porque ¿qué es lo que hacía Hipócrates? Hipócrates, desde esa época, estamos hablando desde el siglo IV antes de Cristo, él decía que todos los enfermos, todos los pacientes, fíjense la observación que hizo él y que de aquí surge todo, que los enfermos se parecían entre sí por el hecho de estar enfermos, pero que unos se parecían entre sí por la forma de cómo estaban enfermos. ¿Qué significa eso? Que él empezó a ver los signos y síntomas que presentaba cada paciente en base a cada enfermedad. Y él empezó a registrar esto en esas historias clínicas, ¿sí? En esa época él ya contaba con una estructura ordenada, repetida, ¿sí? Y lo hacía para todos los enfermos por igual. Entonces, con el pasar del tiempo, fueron, como ya les había comentado, muchos autores los que fueron ahondando en esta temática. Y llegamos a los conceptos de Moya Puello y colaboradores y de Cumplido, el doctor Cumplido, quienes nos traen los conceptos que ustedes tienen que saber, ¿sí? El doctor Moya Puello y colaboradores dice que la historia clínica es un documento fundamental en el cual se recoge la descripción ordenada, completa y precisa de todas las experiencias que el odontólogo obtiene en su relación directa y técnica con los pacientes. Fíjense qué amplio que es este concepto que nos trae este doctor, ¿sí? Y el doctor Cumplido nos dice que es un documento de tipo universal donde debe quedar perfectamente registrada toda la actuación del profesional que se le brindó a ese paciente. Es decir, que se transforma en un verdadero expediente porque, como dicen estos doctores, todo lo que ustedes le realicen a los pacientes, todo debe estar registrado en las historias clínicas. Vamos a hablar un poco de la legislación de la historia clínica. Nosotros acá no les enseñamos, si bien yo les voy a nombrar como para recordar lo que ustedes ya dieron en otras materias y lo que realizan en los pacientes, en sus pacientes en la clínica, vamos a recordar la estructura de la historia clínica, pero acá vamos a hacer más hincapié en lo que es la legislación de la historia clínica, que es lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? La ley 26.529, que es la ley de los derechos de los pacientes, en el capítulo
4, artículo 12, define a la historia clínica, ¿sí?, como el documento obligatorio, cronológico y foliado y completo en el que consta toda actuación, que es lo que les acabo de mencionar, realizada al paciente, tanto por profesionales de la salud como los auxiliares también, ¿sí? Entonces, fíjense cuáles son las características de la historia clínica. Es un acto médico u odontológico, recalca la profesionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que solo un profesional de la salud puede realizarla. ¿Cuál es el objetivo principal de la historia clínica? Ayudar al enfermo, ayudar a recuperar su salud. Esa es la principal finalidad de la historia clínica, que ahora la vamos a volver a tratar, a esta parte, ¿sí? También nos dice que es irreemplazable. ¿Qué significa eso? Que no puede ser reemplazada ni por la memoria del médico, ¿sí? Siempre debe realizarse de manera escrita y anotando todo lo que se le realiza al paciente. Por eso, ahí arriba dice obligatoriedad, porque es obligatoria, ¿sí? Su práctica, o sea, la realización de la historia clínica es obligatoria. Nada se puede hacer sin ser registrado en la historia clínica. Todo lo que se le haga al paciente, entonces ustedes van a dejar registrado allí, ¿sí? Es privada. La historia clínica, que ahora vamos a hablar mejor de esto, pertenece al paciente, ¿sí? La historia clínica pertenece, entonces recuerden bien esto, la historia clínica pertenece al paciente, ¿sí? Y también tienen que saber que siempre es objetiva y veraz. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, primero, que tienen que siempre decir la verdad en la historia clínica. Todo lo que ustedes ven o realicen, tienen que colocar. Nunca colocar algo que no se hizo o que se debería haber hecho, ¿sí? Todo lo que ustedes realicen. Y objetiva, porque no, ustedes no pueden escribir nada subjetivo en la historia clínica. Tienen que dejar registrado todo lo que se le realizó al paciente, ¿sí? Bueno, vamos entonces con las funciones de la historia clínica. Como les mencioné recién, la función asistencial es la más importante. Como dijimos, el objetivo principal es ayudar al paciente a recuperar su salud, ¿sí? ¿Por qué también es importante que ustedes tengan en cuenta esto? Porque fíjense, como dice ahí, sistematiza la actuación del profesional, orienta el tratamiento del profesional. Ustedes se van a dar cuenta. Ustedes arrancan con un tratamiento determinado en un paciente, ¿sí? Y van a registrar en la historia clínica lo que se le realizó en el día de la fecha. Por ejemplo, ustedes arrancan a hacerle una endodoncia en una pieza dentaria determinada y van a colocar en el día de la fecha se realizó la apertura, la localización de los conductos, la conductometría, ¿sí? La instrumentación hasta el tercio medio, hasta ahí quedaron. Entonces, ¿qué significa esto? Que orienta la terapéutica, que sistematiza la actuación, que ustedes después se van a dar cuenta en la práctica odontológica, van a tener un montón de pacientes. La semana que viene, cuando regrese este paciente a la consulta, ustedes van a agarrar la historia clínica y van a ver dónde quedaron y cómo tienen que continuar. Porque si no, no se van a acordar, les puedo asegurar, lo que ustedes le hicieron a ese paciente, llevando una atención dinámica, sí, de todos los días, bueno, casi todos los días, pero de un montón de pacientes, ¿sí? Después, algo muy importante que lo tratamos
en el curso es la función que tiene de comunicación entre los profesionales, ¿sí? Entre los profesionales, cuando ustedes actúan más que nada por derivaciones, ¿sí? O por interconsultas también, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan todo registrado ahí. Y bueno, fíjense como dice ahí también, al finalizar, algo importante a recalcar también, los cambios de tratamiento realizados, que eso es más de lo que les estoy diciendo recién, todo lo que ustedes realicen, porque ustedes le pueden arrancar un tratamiento sin llegar a la endodoncia que les mencioné recién, le pueden decir al paciente, ah, sí, mira, acá estoy mirando la radiografía tupisantaria y al parecer puede ser que no llegue a pulpa, ¿sí? O sea, que no llegue a tratamiento de conducto acudiente. Pero ¿qué pasa? Ustedes vieron eso, les parece eso, pero abriendo la caries, la pisantaria, se encuentran con la pulpa, ¿sí? Ay, no, sí, vos sabés que pasó esto y lo otro, sí, tenemos que hacerla entonces. Todo eso ustedes van a ir anotando en la historia clínica, ¿sí? Por eso ahora vamos a ver bien la estructura y todo lo que tiene que llevar la historia clínica, ¿sí? Todo lo que tiene que estar asentado. Otra de las funciones es que sirve de base para el planeamiento, ejecución y control de las acciones destinadas, como decimos siempre, a la recuperación y a la rehabilitación de la salud de los pacientes. ¿Está? Eso es lo que ya les mencionamos. Hay otras funciones de las cuales ustedes van a leer cada una de estas funciones, lean cada una. Si yo les expliqué la asistencial porque es la más importante, ¿sí? Pero lean las otras, que son que posee un contenido científico investigativo, su función administrativa, que tiene un carácter docente, que se utiliza también para control de calidad y las implicancias médico-legales. Todo eso ustedes lean del material todas las funciones. ¿Qué tipos de historias clínicas podemos tener, podemos encontrar o podemos realizar? ¿Sí? Fíjense, podemos tener historias clínicas abiertas o cerradas, podemos tener historias clínicas generales o especiales, públicas o privadas, con soporte de papel y con soporte electrónico, ¿sí? Cada una de estas también ustedes deben leer y saber bien cuál es cada una, ¿sí? Con respecto a según el tipo de soporte en la que se van a realizar los registros, ustedes saben que hoy en día se siguen utilizando las historias clínicas impresas, pero ya cada vez más esto se tiende a pasar al tipo de soporte electrónico. De hecho, ya salió la ley y se está instrumentando este tema, ¿sí? Lo que yo quiero ahora que ustedes sepan es que en las historias clínicas con soporte electrónico ustedes se pueden encontrar con aquellas que pueden ser computarizadas y también están las informatizadas. Y es importante que ustedes sepan esa pequeña diferencia, que es que las computarizadas no se encuentran encriptadas, ¿sí? Pero las informatizadas sí se encuentran encriptadas, ¿sí? Entonces, este proceso de lo que les digo de las informatizadas, se aseguran entonces de que la información no sea revelada, así de que no pueda cualquier persona ingresar a obtener o a ver los datos de un determinado paciente, ¿sí? Que no se puedan alterar, que alguien no pueda generar alteraciones en estas historias clínicas. Es todo más resguardado el tema de
la información en este tipo de historias clínicas informatizadas. Y ahora lo que les decía con respecto a la estructura de la historia clínica. Nosotros les mostramos a ustedes que tenemos dos tipos de historias clínicas con respecto a su estructura. Tenemos la historia clínica tradicional, que es aquella la cual ustedes conocen, y aquella que realizan actualmente en la clínica y la que seguramente van a realizar en sus consultorios. Pero después de hablarles de esta, también ustedes tienen que saber que existe otro tipo de historia clínica en base a su estructura, que es aquella que está orientada a los problemas de salud. Y esto tiene un poquito más que ver, sí, con el tema de la investigación, ¿sí? Porque hay un autor que propuso otra manera, digamos, para contemplar esta parte, ¿sí? Desde el punto de vista de la ciencia, ¿está? En relación a las historias clínicas, al uso de las historias clínicas más orientados, como les digo, al tema de la investigación, más orientada al problema, que ahora vamos a charlar un poquito de eso, pero vamos a pasar primeramente a la estructura de la historia clínica tradicional, que es la que ustedes conocen, en la cual ustedes van a tener la anamnesis, el examen físico, donde van a registrar todas aquellas enfermedades de todo tipo que pueda llegar a que tenga el paciente en realidad, que el paciente sepa que tiene y que les diga a ustedes, los exámenes auxiliares de laboratorio y todos los tratamientos, como les decía, que se le vayan realizando día a día al paciente, ¿sí? No nos vamos a detener en cada uno de estos puntos porque esto es algo que ustedes ya lo vienen dando en otras asignaturas, ¿sí? Así que si quieren repasar, pueden leer de los materiales que ya tengan, de la teoría que les hayan dado en las otras clases, como para reforzar sus conocimientos si es que no recuerdan bien cada uno, ¿sí? Esto básicamente para darles un panorama nada más. Hace un mes aproximadamente también se realizó una jornada de derecho a la salud virtual. Hicieron mucho hincapié en este tema también, por eso es algo que está muy en boga y por eso les recalco nada más esto para que ustedes tengan una idea, ¿sí? De que esta historia clínica orientada a problemas de salud, a diferencia de la anterior, hace mucho hincapié no solamente en el paciente y la enfermedad, porque ustedes en la historia clínica tradicional, ustedes hacen todo el examen del paciente, realizan en base a eso, todos los estudios que le realizan, un diagnóstico, ¿verdad?, de la enfermedad. Ustedes dicen, este paciente tiene tal cosa, y después, en base a eso, le realizan el tratamiento. Acá, en las historias clínicas orientadas a los problemas de salud, que se utiliza en todas las áreas de salud, más que nada para el sector público, pero no estaría mal que empecemos cada uno en nuestros consultorios, ustedes el día de mañana, y de hecho ustedes lo pueden realizar con sus pacientes el día de hoy en la clínica, ¿sí?, de sus pacientes en la clínica, es tener en cuenta el entorno en el cual se encuentra el paciente en el en la actualidad, digamos. ¿Cómo es el entorno del paciente? Este tipo de historia clínica le da mucha importancia, le brinda mucha importancia al medio ambiente. Seguramente que les suena porque hoy en día todo se está como abocando, ¿verdad?, al medio ambiente. Bueno, y esta parte no escapa tampoco a esto que les estoy nombrando, ¿sí? Fíjense
Lo interesante quizá es algo nuevo para ustedes y como les digo, es una recomendación, estaría bueno que ustedes lo tengan en cuenta también a la hora de entrevistar a sus pacientes cuando realizan las historias clínicas, ¿sí? Bueno, y habiendo dicho esto, vamos a continuar con la ley 17.132, que ustedes ya la conocen, ¿sí? Fíjense, esta ley habla, todo le estamos presentando en cuanto a todo esto, ya saben ustedes, la legislación con respecto a esta parte de historia clínica, ¿sí? Ustedes en el artículo 40 van a encontrar esto, que habla de que impone al director de un centro asistencial adoptar los recaudos necesarios para que se confeccionen las historias clínicas de los pacientes, así como también las medidas necesarias para una adecuada conservación de las historias clínicas. ¿Con qué finalidad? Como les decía hoy, de las historias clínicas electrónicas, pero esto también, y en primer lugar, se refiere a las historias clínicas impresas, tomar todos los recaudos para que no se vulnere el secreto profesional en ningún ámbito, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso. La ley 26.529 y su reglamentario y su decreto reglamentario 1089/12/2012 nos dice explícitamente que se debe asentar en la historia clínica, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no pueden faltar estos datos en la historia clínica. Más allá de la estructura tradicional que les mencioné, estos datos son obligatorios, ¿sí? Tienen que saberlo y tienen que realizarlo, tanto ahora con sus pacientes en la clínica como después cuando ustedes tengan sus propios pacientes, ya sea que se desempeñen en un consultorio privado o público, ¿sí? O público. Entonces, ¿qué deben tener? ¿Sí? Las historias clínicas, sí o sí, la fecha de inicio de la confección, siempre la fecha, los datos identificatorios del paciente y de su núcleo familiar, los datos identificatorios del profesional, muy importante, los registros de todos los actos realizados, como les mencionaba, con la fecha y la hora de la actuación, si se puede dejar eso registrado, mucho mejor, más completo, todos los antecedentes médicos de los pacientes, como dijimos, ¿sí? Algo muy importante a tener en cuenta es que no debe faltar en las historias clínicas odontológicas los registros odontológicos, ¿sí? Esto no puede faltar. Y todo acto médico, como ya mencionamos, realizado y o indicado, ¿sí? No debe faltar también, no se olviden, antes de pasar al siguiente tema, la firma, tanto firma y aclaración, ¿verdad? Tanto del paciente como del profesional. Ese dato a tener en cuenta, muy importante, no se olviden. Bien, ahora vamos a ir al siguiente tema, que son los principios que también se encuentran en la legislación de la historia clínica, ¿sí? Que eso tienen que saber también, el principio de integridad, de unicidad y de inviolabilidad, a qué se refiere con cada uno, ¿sí? Integridad, fíjense qué documentos, qué cosas integran la historia clínica. No es nomás que la historia clínica
es la hoja impresa o ya sea el electrónico de la historia clínica de la que nosotros estamos ahora hablando, de esa estructura de la cual estamos hablando, ¿no? Olvídense de eso, chicos. Hoy en día se habla de un expediente clínico del paciente. ¿Qué significa eso? Que todo tipo de documentos, como hablábamos hoy, ya sean impresos o no, van a formar parte de la historia clínica. Todo eso ustedes tienen que guardar y anexar en la historia clínica. Todo forma parte, ¿sí? La unicidad significa y habla siempre que la historia clínica de un paciente debe ser única. No es que yo trabajo en un policonsultorio y cada profesional tiene su historia clínica o en un centro público de salud que hay 3 historias clínicas del paciente. No, siempre una historia clínica por paciente, ¿sí? Y inviolabilidad, lo que les mencionaba hoy, que decíamos que íbamos a ahondar un poco más ahora, ¿sí? Es que ustedes recuerden, esto es muy importante, que el titular de las historias clínicas es el paciente, ¿sí? Pero, fíjense, tanto el profesional de la salud como los establecimientos, las instituciones de salud, las instituciones asistenciales, siempre van a tener a su cargo la guarda y la custodia de la historia clínica. ¿Sí? Es muy importante que recuerden eso. Entonces, estos profesionales y centros asistenciales de salud van a configurarse en carácter de depositarios de la historia clínica, no de dueños de la historia clínica. Olvídense de eso, ¿sí? Sino van a ser los que guarden, los que resguarden y los que tengan el carácter de depositario de las historias clínicas, ¿sí? Muy bien. Y también otra cosa importante a colación a tener en cuenta aquí es que como obligación, ¿sí? Por ley, nosotros tenemos que preservar la historia clínica durante un plazo mínimo de 10 años. Y eso se empieza a computar ese plazo desde la última actuación que se registró en la historia clínica. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a continuar. Fíjense los que les decía entonces que el paciente es el titular. Vamos a repasar porque esto es muy importante, ¿sí? Y quién es el titular de la historia clínica y quién es el que tiene a su cargo la guarda y custodia. Deben saber eso, deben saber que si el paciente les pide la historia clínica, necesita para hacer un trámite administrativo, ya sea para las obras sociales o para una causa judicial, ustedes deben suministrarle una copia, ¿sí? Autenticada de la misma a los pacientes. ¿Está? Siempre le dan una copia autenticada al paciente y ustedes se quedan con el original, ¿sí? Y esta entrega tiene que ser dentro de las 48 horas de solicitada la historia clínica por parte del paciente. Y en casos de urgencia, por ejemplo, cuando es reclamada por algún juez, en algún juicio, en caso de extremas urgencias, ustedes es una entrega inmediata, ¿sí? Doctora, le consulto, ¿Sí? ¿a qué se refiere con auténtica, ¿cómo dijo? Auten, la Dijimos que copia. las preguntas las hacíamos al final. Anoten todas las Ah, preguntas, ¿sí? dale. Autenticada significa firmada, firmada por ustedes. Y en algunos casos firmada por escribano público también, ¿sí? Siempre firmada por los profesionales y en algunos casos por escribano público que se solicite. Guarden todas las preguntitas para el final, así es pues solamente por una cuestión de tiempo, alumnos, ¿eh? De tiempo porque falta todavía con este tema y tenemos que entrar en consentimiento, ¿sí? Entonces al final me realizan todas las preguntas, ¿estamos? ¿Sí? Bueno, ¿quiénes pueden solicitar la historia clínica?
pueden solicitar la historia clínica. El paciente siempre les puede reclamar la historia clínica para estos trámites que les estoy mencionando, o ya sea su representante legal, ¿sí? O el tutor, cuando se trata de un menor, o el cónyuge o la persona que conviva con el paciente. O también hay casos, como dijimos, de médicos y otros profesionales de la salud. ¿En qué caso? Dijimos en casos de interconsultas o derivaciones, ¿sí? Hoy en día, recuerden también que nos manejamos, y está también dentro de lo legal, del marco legal, con las fotografías, ¿sí? Hoy en día, para todas estas cuestiones se pueden manejar, se le saca foto a la historia clínica, a las radiografías, y se envía ya sea a las obras sociales o a los demás profesionales que necesitan estas historias clínicas, ¿sí? O radiografías o lo que les soliciten. Pero en aquellos casos que se requieran impresas, se debe dar, como dijimos, una copia, ¿sí? Algunos piden, algunas obras sociales, por ejemplo, ya se manejan todo por foto, todo digital, a eso voy, ¿sí? Todo digital, o algunas obras sociales, por ejemplo, hace poco me pasó que me solicitan la historia clínica para hacer una, em, eh, ay, no me sale la palabra cuando, un reintegro, perdón, porque definitivamente que hoy en día, además con todo el tema de la inflación y todas las obras sociales no cubren todo el tratamiento que particularmente se puede llegar a cobrar, entonces se usa mucho esto del reintegro. Y por ejemplo, me solicitaron de esta obra social específicamente la historia clínica impresa, querían, ¿sí? Pero las radiografías, por ejemplo, se las envié vía digital, ¿sí? Entonces eso, lo importante es que ustedes realicen de manera impresa, o el día de mañana si tienen un software de historia clínica, que vayan anexando todo, que tengan todo el expediente del paciente, ¿sí? Entonces el día de mañana, cuando la persona o la entidad o quien necesite solicitar estos datos, información, documentación del paciente, les pidan, ustedes tengan, ¿sí? Ustedes tengan todo lo que se los solicita. Después, ¿de qué manera se la dan? Si es de manera impresa o digital, esa ya es otra historia. Pero lo importante es que ustedes tienen que tener todo esto, ¿sí? Eso es lo importante. Bueno, esto creo que ya vienen sabiendo de otros años, pero por las dudas es algo muy importante a tener en cuenta, que la historia clínica debe realizarse con una redacción clara, precisa, comprensible, ¿sí? Que no debe tener tachaduras. Si tiene alguna tachadura, eso siempre debe estar salvado, no puede quedar ni con corrector, ni tachado ningún dato, ¿sí? No se puede ni siquiera escribir sobre lo ya escrito. Esto todo es reglamento de la ley, ¿sí? Se deben evitar espacios en blanco. Todo esto ustedes vuelvan a leer, porque esto es lo que ustedes van a hacer el día a día, el día de mañana en sus consultorios, ¿sí? Entonces esto ustedes tienen que saber, tienen que leer y tienen que saber bien, ¿está? No se deben utilizar abreviaturas. Siempre ustedes tienen que ir realizando previo al tratamiento cada cosa, pero acá les aclara algo, voy a esto porque no lo dijimos todavía, qué pasa con el tema de las urgencias, ¿sí? El tema de las urgencias, creo que saben ustedes también que primero se atiende la urgencia y luego se va a realizar la confección de la historia clínica, ¿sí? En ese caso. Pero si no, ustedes paso a paso van escribiendo todo lo que van haciendo previo a lo que hacen, ¿sí? Bueno,
Después bueno, esto es lo que les dije recién. Lo de las historias clínicas, que también está en el artículo 13 de las historias clínicas electrónicas. ¿Qué pasa cuando el profesional no tiene una historia clínica bien hecha, no tiene todo el expediente completo, no guarda las radiografías, no guarda la documentación del paciente, o cuando hay veces que ni siquiera tienen historia clínica los profesionales? ¿Sí? Ahí estarían en una falta muy grave, ¿sí? Imagínense, ni les cuento si se les llega si llegan a ir a juicio, por ejemplo, con un paciente. ¿Qué le va a decir eso al juez? Le hace sospechar que el profesional incurrió en un delito de negligencia. Fíjense, ya está hablando de la palabra delito, acá que ustedes ya saben, ya lo estudiaron, ¿sí? Va a obligar al profesional a aportar pruebas para demostrar que no fue así, ¿sí? Que no actuó con negligencia, digamos. Pero, sin embargo, si ustedes realizan una buena historia clínica con todo lo que dijimos recién, siempre le va a permitir al profesional realizar al profesional y al quien solicite la historia clínica, digamos, le va a permitir reconstruir todo lo que sucedió, cómo sucedió, con qué fin sucedió, ¿sí? Eso es lo que debería ser, ¿sí? Entonces, por eso nosotros desde la cátedra con este tema, nosotros le dejamos algunas recomendaciones, ¿sí? Que siempre deben dejar todo registrado, todo lo que ustedes hagan en forma cronológica, ¿sí? Deben siempre, si el paciente se ausentó, ¿sí? Si no acudió a la consulta, van a dejar registrado en la agenda, si quieren, también para llevar un registro, pero sí o sí en la historia clínica si el paciente no acudió a consulta. Obviamente van a poner la fecha, ¿sí? También van a sentar si el paciente no quiere tomar alguna medicación, es importante, si no realizó el tratamiento indicado, ¿sí? Así como todas las cosas que nosotros les indicamos o les realizamos a los pacientes tenemos que dejar asentado, también tenemos que dejar asentado las cosas que el paciente no quiere hacer o no realizó, ¿sí? Si el paciente es alérgico a alguna droga, alguna medicación, esto es algo como a mencionar, a recordarles, pero es algo que ustedes ya lo tienen dentro de la estructura de la historia clínica, ¿sí? Y fíjense por qué es tan importante lo que yo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto que les digo? Porque fíjense las sanciones que ustedes como profesionales pueden llegar a recibir en caso de no tener toda la documentación requerida. El juez los puede llegar a sancionar con todos estos tipos de sanciones. Ustedes ya vieron algo de esto, ¿sí? ¿Está? Fíjense, apercibimiento, multa, inhabilitación, clausura total o parcial del consultorio, ¿sí? Entonces es muy importante que lean, que estudien y que pongan en práctica todo esto, ¿sí? Es muy importante. Bueno, esta es un poco de la bibliografía que ustedes tienen en el material. Ustedes tienen la bibliografía de cada uno de los temas. Entonces, en caso de que no comprendan algo, pueden ir a la bibliografía, pueden ahondar mejor en el tema, o también vamos a hablar eh, con el titular de la asignatura. Vamos a hablar a ver si podemos hacer, si ustedes quieren, lógicamente, si ustedes quieren, podríamos hacer para el segundo parcial alguna tutoría, si lo desean, ¿sí? Si ustedes quieren, nos lo hacen saber y podemos gestionar alguna tutoría para que ustedes se saquen todas las dudas también para el parcial, antes del parcial, ¿sí?
Pues son esta clase y 2 clases más nomás y ya tenemos el parcial. Bueno. Vamos a pasar rapidito. Ustedes dieron en tercer año ustedes dieron en tercer año el tema de consentimiento informado en el seminario de reflexión ético-profesional, ¿sí? Así que acá vamos a ir, todo esto, los 2 temas que vieron hoy están elaborados, esta parte teórica, en base a el material de estudio que ustedes tienen, ¿sí? Y el trabajo práctico, el día de la fecha, que tienen como siempre hasta la semana que viene para presentar, que toda la información está en el aula, ya saben, es todo lo que se está dando hoy, ¿sí? El práctico, el trabajo práctico es con respecto a todo lo dado, ¿está? Y a todo lo que está en el material, así que no van a tener problema para realizarlo, ¿sí? No se dejen estar, traten de, como siempre, presentar en tiempo y forma, más sobre todo aquellos que apunten a la promoción de la asignatura, ¿sí? Recuerden, acá hay algo importante que les quiero hacer acordar, no sé si todos van a saber, que el consentimiento informado tiene no solo 2 etapas, sino 3 etapas. ¿Por qué digo esto? Porque primero vamos a hablar de la información, consentimiento informado, traigan a sus mentes cuando ustedes le brindan toda la información al paciente, la explicación, ¿sí? ¿De qué le van a explicar a usted al paciente? De la naturaleza de la enfermedad, de los efectos de la enfermedad, de los riesgos, los tratamientos, los beneficios, ¿sí? De todos los procedimientos, de las opciones de tratamientos. Hay todo ustedes lo que vayan a realizar y de la manera en que van a realizar y de las consecuencias que puedan llegar a tener, tanto de la realización como de la no realización, todo ustedes tienen que informarle al paciente. ¿Sí? ¿Para qué ustedes le informan al paciente? Para que después el paciente les dé su aprobación, les diga, sí, doctora, me voy a hacer este tratamiento porque entendí lo que tengo y entiendo que usted me tiene que hacer este tratamiento, este determinado tratamiento o estos determinados tratamientos. ¿Sí? Pero hay una etapa intermedia, ¿sí? Que consiste en la discusión. O sea, ustedes ahí en la pantalla van a tener, que no lo puse yo, ¿sí? No lo agregué, van a tener, recuerden esto, ¿sí? Si quieren anotar, van a tener información, discusión y aceptación. Porque no es que el paciente llega a su consultorio, ustedes le explican, le hacen todos los estudios, la historia clínica, todo, ustedes le dicen, bueno, tenés esto, ¿sí? Entonces, te podrías hacer tal cosa o tal cosa, te tendrías que hacer tal cosa. Bueno, sale tanto, ¿sí? El paciente no está obligado a en ese momento. Hay algunos que sí, que les van a decir, ah, sí, doctora, o que tienen obra social, o le pueden pagar en el momento, que eso ya le dicen, ah, sí, doctora, quiero que me haga este tratamiento. Pero hay algunos pacientes que no le van a contestar en el momento que sí, no les van a dar su consentimiento para que ustedes le realicen eso, ¿sí? Sino que se van a ir a su casa, van a pensar con su marido, ¿sí? Con su mujer, van a consultar, fíjate, la doctora me dijo tal cosa, me sale tanto, vamos a ver cómo podemos pagar, que esto, que lo otro, bueno. Y si no, el marido le dice, bueno, la mujer le dice, por ejemplo, vamos a hacer una interconsulta, ¿qué te parece? Porque a mí me parece muy caro esto. Le estoy hablando así, diciendo cosas que suceden el día a día en el consultorio, ¿sí? Entonces, el paciente después tras este paso de discusión, va a volver a la consulta después, ¿sí? Y va a aceptar, y va a decir, sí, doctor, yo me quiero realizar este tratamiento, me voy a realizar, perfecto. ¿Cómo vamos a hacer la forma de pago, por ejemplo? ¿Sí? Bueno.
¿Y qué pasa si el paciente no acepta el tratamiento? Mire, doctora, a mí me parece muy caro este tratamiento, no me voy a realizar este tratamiento. ¿Qué deben hacer ustedes? Esto es muy importante que ustedes sepan, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el profesional cuando el paciente le dice que no acepta el tratamiento? Le va a decir, bueno, listo, chao, vaya a su casa nomás. No, Lo asienta en historia clínica. exactamente, va a dejar asentado en la historia clínica. Eso es muy importante, ¿sí? Todo, como les mencioné hoy, muy bien, debe estar explícito, debe estar escrito en la historia clínica, tanto lo que ustedes realizan como lo que el paciente no hace, no quiere, no realiza, no asistió, ¿sí? Todo debe estar en la historia clínica. El consentimiento informado, la conceptualización que ustedes tienen que saber. ¿Qué es un consentimiento informado? Es la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente. O, en otro caso, por sus representantes legales, ¿sí? O por el tutor del paciente, emitida luego de recibir, como dijimos hoy, por parte del profesional interviniente, la información clara, precisa y adecuada. ¿Sí? Esta es la... Doctora, disculpe, usted está presentando las diapositivas porque no se observa. Ah, ¿no se observa? Ay, sí, No, estoy presentando. sí, bueno, historia Se clínica. ve, ¿Ahí pero no. ven? Se ve, Doctora, Ahí sí. Esperen, ¿sabe qué vamos a hacer? Ahí una dejé de consulta. compartir porque sí tengo la diapo para pasarle. De última, si ustedes quieren sacarle fotos y eso, esperen. Ahí, a ver. Ahí, ¿qué les parece? ¿Ahí se ve? Sí, ahí Ahí sí, sí, doctora. sí. Sí, ahí Bueno, sí se ve, doctora. y ahí, perdona. A ver, ¿y ahí se ve la pantalla completa? ahí se ve. Sí Ahí se se ve. ve. Sí. Ah, bueno, está. Gracias por avisar. Bueno, entonces, ahí yo les había mostrado el concepto de consentimiento informado. Recuerden que todo esto ustedes tienen en el material. Lo que les digo, esto es muy importante, creo que se imaginan por qué es, ¿sí? Resáltenlo, anótenlo, es para que cosas básicas y claves que ustedes tienen que saber de estos temas, ¿sí? Tienen que saber todo, ¿eh? No con esto les estoy diciendo lo otro, no. Tienen que saber todo, ¿sí? Bueno, fíjense, en el artículo 3, ¿sí? Fíjense que dice de la información sanitaria. En el artículo 3 de la ley dice que da la definición de información sanitaria. Todo lo que nosotros damos, todo lo que decimos está reglamentado, ¿sí? Por eso justamente está en nuestra asignatura, ¿sí? Entonces dice, ¿qué es la información sanitaria esta ley? Es aquella que de manera clara, suficiente, adecuada a la capacidad de comprensión del paciente. Eso creo que a ustedes también siempre le vienen recalcando, ¿verdad? En las diferentes asignaturas, ¿sí? Que siempre deben explicarle al paciente de acuerdo a la capacidad que tenga cada paciente, de acuerdo al contexto socioeconómico, ustedes ya se dan cuenta, aquellos que de acuerdo al estudio que tengan realizado también, sí hay personas que, por ejemplo, se atienden, que atiendo yo, atiende cualquier profesional, que es un estudiante de medicina o que tienen conocimientos de salud o que ustedes pueden como explicarles un poco más finas las cosas, o les explican más con palabras técnicas, ¿verdad? Que ustedes se aseguran que los pacientes están entendiendo. Pero hay personas que no tienen idea ni de lo que es un diente. ¿Me entienden? Fíjense el cambio rotundo, cómo ustedes tienen que enfocar su conocimiento, dirigir hacia esta clase de pacientes, ¿sí? Que no va a ser lo mismo.
¿Está? Por eso se aclara eso bien. También los estudios y tratamientos que se le realizaron al paciente, ¿sí? Todo eso es información sanitaria, hay que decirle al paciente. La previsible evolución, ¿sí? Cómo puede evolucionar la enfermedad, que ya decíamos, los riesgos, las complicaciones que puede tener, las secuelas de los mismos. Ustedes saben que, como siempre nosotros les recalcamos, los tratamientos realizados a los pacientes son un 50 y un 50. Ustedes ponen todo de ustedes, con toda su sapiencia, su técnica, su ciencia, así todo lo que esté a su alcance, ustedes hacen todo lo posible, pero después también si el paciente viene con alguna complicación, ustedes tienen que saber, tienen que preguntarle, tienen que ahondar en qué cosas hizo y qué cosas no hizo el paciente. ¿Sí? Porque no es lo mismo que usted le hagan una cirugía a un paciente, le digan hacer reposo por 48 horas de esta forma, así, qué sé yo, qué sé cuánto, le dan todas las indicaciones que ustedes saben postquirúrgicas, y que la paciente se termine de sacar el diente, ¿sí? Y que se vaya a limpiar la casa. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que ustedes le comuniquen al paciente va a ser muy importante. Esto vamos a pasar, que es más de lo que dijimos, el tema de la urgencia que hoy les mencioné, ¿sí? Acá hoy tenía que ver con la historia clínica, ahora tienen que ver con la atención del paciente, con el consentimiento informado, ¿sí? Que primero, en todo lo que es práctica odontológica, ustedes le resuelven la urgencia, la atienden, hacen lo que tienen que hacer, ¿sí? Y después le realizan la historia clínica, después le hacen firmar el consentimiento informado, le explican todo lo que le hicieron, empiezan como de cero el consentimiento, ¿sí? Primero en este caso, primero le realizarían el procedimiento, ¿sí? El tratamiento, y después le empiezan como de cero el consentimiento informado, le empiezan a explicar todo. Bueno, yo te vi esto, tenías esto, lo otro, entonces por eso te realicé tal cosa de esta manera, ahora fíjate, tenés que hacer tal cosa, y ahí empiezan ustedes de cero la información. Pero es muy importante, por eso damos nosotros el tema de las urgencias, ¿sí? De la urgencia en la atención odontológica. El tema yo les hablé un poco en el curso, ¿sí? De cómo fue cambiando con el tiempo la relación paciente-profesional. Esto no vamos a ahondar, ¿sí? Tienen la primera etapa desde el modelo sacerdotal o mágico, pasando por el hipocrático, pasando por el netamente paternalista y por el modelo biomédico, ¿sí? Que es el más centrado en el paciente y no en la enfermedad, que es el que se quiere, ¿sí? Tener hoy, realizar hoy, el que debe realizarse hoy, por decirlo así, pero si ustedes pues empiezan a ahondar en esto, a leer, a informarse más, y solamente al hecho de pensar en esto, se van a dar cuenta de que hoy en día siguen existiendo todos estos modelos, ¿sí? Pero lean bien cuál es el modelo centrado, el biopsicosocial, que es el centrado hoy en día en el paciente, ¿sí? Porque a eso es a lo que nosotros tenemos que apuntar el día de hoy, ¿sí? Como les decía la clase pasada, tienen que tener en cuenta todas las aristas del paciente, ¿sí? No solo ustedes tienen que estar formados en la disciplina neta, la ciencia, la técnica, sino también tienen que tener en cuenta a la hora de atender a un paciente todo lo que son las ciencias humanísticas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la psicología, con la ética, la bioética, ¿está? Para hacer hoy en día una atención más globalizada en todo sentido, no solamente apuntado a lo científico y a lo centrado en la enfermedad, ¿sí? A como era lo que estábamos acostumbrados, y les recomendamos de la cátedra que traten, ya sabemos que hoy en día ustedes
tienen que hacer cumplimentar con el tema de los prácticos en las diferentes asignaturas, pero traten sí de mirar al paciente en su totalidad, ¿sí? No solamente le dicen, bueno, sentate en el sillón, abrí la boca, a ver, te tomo tu impresión, a ver, pongo la anestesia, a ver, ¿sí? Recuerden siempre que ustedes están tratando con seres humanos. ¿Estamos? Bien. Esto es más que nada con referencia a la relación paciente-profesional, que es lo que ya dijimos en la vez pasada, ¿sí? Cómo debe ser la relación paciente-profesional. No voy a ahondar en eso porque ya hablamos 1 hora y 10, creo que la clase pasada, así que no vamos a detenernos en eso. Sí, fíjense cuáles son, vamos a lo más clave acá en esta clase, que es cuál es la fundamentación del consentimiento informado. Tienen que saber siempre que es preservar y respetar tanto el principio de autonomía como el derecho a la información del paciente, ¿sí? Recuerden, el fundamento del consentimiento informado. Fíjense, también, esto ustedes lean, va a complementar lo que acabamos de decir recién, ¿sí? ¿Qué cosas puede decidir el paciente o no? Fíjense, puede decidir si es atendido por un determinado médico o no, puede decidir, como les decía hoy, sobre diferentes opciones terapéuticas, inclusive puede no aceptar algún tratamiento y ya sabemos lo que nosotros tenemos que hacer. Puede decidir en conductas reproductivas, esto es con respecto a su vida en general, estilos de vida, participar en investigaciones biomédicas, ¿sí? Lo que está en amarillo de participar en medidas de prevención y en programas de vacunación, acá como se tiende, para hacerlos así sencillo, corto, para no explayarnos, se tiene en cuenta en estos casos un bien común, como por ejemplo ahora que todos sabemos lo del tema de la pandemia, que era el tema de obligatorio la vacunación para todos, o se realiza no yendo a esa situación tan extrema de la pandemia donde era obligación para todos vacunarse, porque después te pedían el carnet para poder realizar diferentes cosas. También hay programas de vacunación o medidas de prevención donde todos los ciudadanos deben participar, ¿sí? Se tiende a eso, digamos. Bueno, siempre ustedes tienen que brindarle al paciente, vamos rápido con esto porque es solamente un mero repaso, ¿sí? La correcta y verídica información acerca de todo lo que ustedes le vayan a hacer, lo que le vayan a utilizar, lo que pasó durante un tratamiento que pudieron no haberle explicado previamente y durante el tratamiento resulte otra cosa o suceda determinada cosa. Hay accidentes intraoperatorios, lo que pueda llegar a suceder, ustedes siempre tienen que informarles al paciente. Tiene que el paciente tener plena conciencia de lo que se está aceptando, tiene que tener la libertad para tomar una determinada decisión o para revocar eso, ¿sí? A ver si puedo pasar esto acá. Doctora, no se le escucha. Está silenciada, parece. Ay, perdón. Gracias. Quise bajar esa barra que me molestaba ahí, parece que apreté sin querer. Bueno, esas son las condiciones. Recuerden que todo esto que yo les estoy dando está en el material, chicos, por favor, estudien y lean, ¿sí? Lean todo. ¿Qué persona, ahí me faltó la E, puede otorgar el consentimiento
informado, esto está en el artículo 4 de la ley 26.529, ustedes tendrían que tener a mano las leyes, eso en Google, ustedes buscan todas las leyes que se les da, que tienen que saber, y a medida que van estudiando, así como también van buscando en el diccionario, no, en el diccionario no se usa más, perdón, como van buscando en Google, cuando ustedes van estudiando cualquier palabra que no entiendan, que de hecho lo tienen que hacer, ¿sí? Porque después se les puede pedir eso hablando y ustedes no entienden, bueno, tienen que empezar a hacer eso, ¿sí? Y así también pueden tener las leyes a mano y a medida que van estudiando con las leyes, ¿sí? Van leyendo artículo por artículo de los cuales se les menciona en el material, ¿sí? Entonces, puede otorgar un consentimiento informado la persona a la cual se le va a realizar el tratamiento, la persona que quiere, ¿sí? Recibir un determinado procedimiento o tratamiento, ¿sí? Y ante la imposibilidad física o mental de esta persona, ¿quién lo puede otorgar? Un cónyuge, un representante legal o familiares, ¿sí? Todo esto legalmente, ¿sí? Siempre presentados con la debida documentación, ¿sí? ¿Puede una persona negarse o rechazar un tratamiento? Esto ya quedó más que en claro, ¿sí? Por el principio de autonomía, más que nada. ¿Qué pasa en menores de edad? Yo creo que esto ustedes en odontopediatría algo habrán leído porque ya están atendiendo niños. Los padres, las personas que estén a cargo del niño o un representante legal, ¿sí? Bueno, y en el artículo 26 del nuevo Código Civil, el cual ustedes van a leer, porque esto tienen que saber, ¿sí? Que está en el material, fíjense que hoy en día se presume que, esto tienen que saber, el adolescente entre 13 y 16 años ya tiene aptitud para decidir por sí mismo respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida. En caso contrario, el adolescente deberá presentar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores, ¿sí? Pero, fíjense, esto es muy importante, a ver si puedo montar acá. A partir de los 16 años, presten mucha atención a esto, la persona adolescente ya es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su cuerpo, ¿sí? De su cuerpo. El día que sepa cómo se sale acá, se saca acá esta barra espaciadora, siempre me pasa lo mismo. Bueno, ¿qué debe contener el consentimiento informado? ¿Sí? Esto también está en la ley, chicos, es muy importante. Todos los datos del enfermo y del médico, siempre recuerden que el consentimiento informado debe ser personalizado, particular para cada paciente y para cada tratamiento. ¿Sí? No, el día de mañana no tienen que usar y les digo para el práctico también, un consentimiento general que usted le dan a un paciente. No, eso no es lo correcto, no es lo legal. Ustedes tienen que hacer para cada caso específico un consentimiento informado, ¿sí? Obviamente con respecto a la situación de cada paciente, ¿está? De todo lo que ustedes le tengan que hacer específicamente a ese paciente. Entonces tienen que poner los datos del enfermo, del médico, los datos de la enfermedad, ¿sí? Todos los beneficios, los riesgos, las molestias, si hay procedimientos alternativos, ¿sí? Todo lo que ya nombramos, ustedes no pueden dejar de colocar en el consentimiento, ¿está? Ay, parece que ya quiero terminar ya. A ver, esperen. Tenemos que seguimos con lo mismo, digamos, fíjense,
Estoy mirando si hay algo que no dijimos hasta ahora. Dijimos la firma del médico y del paciente, sí, o en todo caso su representante legal y un testigo, siempre la firma. La autorización de la cual hablábamos la vez pasada, ¿sí? Para obtener fotografías, videos y registros gráficos. Esto siempre, no solo para una investigación o para las redes sociales, como hablábamos la vez pasada, sino siempre ustedes le piden la autorización y dejan por escrito en consentimiento informado, ¿sí? La autorización para poder realizar todas estas fotografías, videos, que hoy en día se utilizan mucho, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué más? Importante. Bueno, esto para ir terminando, ¿sí? La información siempre debe ser clara y precisa, como dijimos para la historia clínica. Recuerden que el paciente puede tomarse su tiempo para pensar, meditar, consultar y después confirmar al profesional acerca de sus tratamientos, ¿sí? De lo que se va a realizar, lo que no se va a realizar. ¿Está? No se olviden que el paciente siempre le va a decir si acepta o si no acepta el consentimiento y ustedes ya saben qué realizar. ¿Está? Y algo muy importante que ya les dije, pero les voy a volver a mencionar, no es que el consentimiento informado es algo que ustedes realizan al comienzo del tratamiento y ya no lo realizan nunca más. No, porque el consentimiento informado es la información continua que ustedes le dan al paciente, ¿sí? Como les decía, pueden surgir nuevos tratamientos, pueden variar el tratamiento, puede cambiar de curso un determinado tratamiento. Entonces, todas las sesiones ustedes le van informando al paciente sobre todo lo que le están por hacer ese día, sobre lo que le podrían llegar a hacer, bueno, todo, pero es una información continua durante todo el tratamiento que se le va dando al paciente y todo debe quedar registrado, ¿sí? Esto es lo que hablábamos hoy de las excepciones del consentimiento informado, que lo que les muestro acá, porque esto ya dijimos, pero eh, está en la ley, ¿sí? En el capítulo 2, artículo 9, fíjense que cuando, lo que les decía hoy, cuando mediara una situación de emergencia con grave peligro, lógicamente, primero se le realiza la atención al paciente y después se le hace el consentimiento, ¿sí? O cuando medie grave peligro para la salud pública es el mismo caso. Me duele la garganta, chicos, disculpen si hablo así. Entonces, para concluir, así como les dimos recomendaciones con respecto a la historia clínica, damos algunas recomendaciones para el consentimiento informado. Debemos realizarlo en el momento y en el lugar adecuado, ¿sí? Con la persona adecuada, todo esto para que ustedes pues piensen, reflexionen, ¿sí? Y asegurarse siempre de que el paciente haya comprendido, siempre tienen que asegurarse, preguntarle al paciente, eso sí no les mencioné todavía. Siempre mencionarle al paciente, pero quizás no, hay que hacer consciente esto, ¿sí? Quizás nosotros le estamos explicando y decimos, bueno, ya le estoy explicando en base a, yo ya veo la capacidad que tiene de entender, ¿sí? O la clase social que tiene, etcétera, etcétera, los estudios que tenga, pero de todas maneras, ¿sí? Nosotros debemos asegurarnos de que el paciente comprendió todo lo que nosotros le dijimos, ¿sí? ¿Sí o sí? Bueno, siempre la verdad en todo momento, que es lo más importante. Y acá les dejo
una frase, si quieren sacarle fotos, no sé si sacaron fotos de todas las diapos, igual como ya les dije, es todo lo que está ahí en el material, que uno de los objetivos del ejercicio, de la práctica profesional, ¿sí? Junto, como les decía hoy, con los conocimientos, habilidades, técnicas, sapiencia que uno pueda llegar a tener, el objetivo para mí, a mi parecer, más importante es el de ayudar a los pacientes, ¿sí? A recobrar su salud. ¿Para qué? Para que de esta manera se puedan reincorporar, ¿sí? En su vida, que puedan recobrar su salud, ¿sí? Dice la situación en que se encuentran y las decisiones con que deben hacerle frente a cada situación en particular, como siempre les digo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es todo. Espero el objetivo de la clase, digamos, era, ya no estoy compartiendo más, ¿verdad? No. Bueno, el objetivo de la clase era darles un pantallazo así, por una cuestión de tiempo, rapidísimo, ¿sí? Espero que hayan comprendido, que hayan entendido. Ustedes tienen como tarea, así como para todas las clases, leer el material, tratar de comprender, ¿sí? Lo que no comprenden, leer un poco más en la bibliografía, en Google, en las leyes, porque todo esto que yo estoy diciendo está plasmado en las leyes. Tengan la ley a mano en sus favoritos, en su computadora, en su celular, la 17.132 y la 26.529, que son leyes con las que ustedes se van a manejar el día de mañana, ¿sí? Las cuales rigen nuestra profesión, el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, ténganla a mano y vayan leyendo los artículos a medida que se les aparece en el material, ¿sí? Y vayan leyendo, porque se va a acercar el parcial, van a querer leer todo junto y no van a llegar desde ya, les estoy diciendo. Yo fíjense que hablé, que quería hablar en 1 hora, hablé 1 hora y 20, así. Fíjense la cara de Norma, porque saben lo que es para dar estos temas. Tardábamos 3 clases, creo, antes. O sea, fíjense, nosotros así. Entonces lo que les recomendamos es que estudien, ¿sí? Estudien, por favor. Y vamos a tratar, si ustedes están de acuerdo, vamos a hablar con el profesor titular para poder realizar una tutoría, ¿sí? Previo al parcial. ¿Está? ¿Les interesaría hacer una tutoría? Yo estoy de acuerdo, doctora Victoria. Yo estoy de acuerdo con eso. Bien, Apoyo su moción. Veremos qué dice el bien. titular. Sí, me parece para que se puedan sacar todas las dudas que tengan, ¿sí? Porque ya les digo, chicos, no es lo mismo hoy en día las clases virtuales. Quizás tengan sus beneficios, pero para nosotros como docentes no tienen ningún beneficio. Nosotros pensamos, lo único que queremos que ustedes aprendan la asignatura, que encima son cosas muy importantes para el desarrollo y el ejercicio de su profesión el día de mañana. Así que bueno, si están de acuerdo, vamos a gestionar, pero nos tienen que hacer saber, porque no vamos a hacer si nadie está de acuerdo. Sí, doctora, yo A creo ver, que todo esto estaría bueno. levanten la mano a ver quién está de acuerdo, ahí vamos a ver más o menos. Levanten la manito ahí ahí está, bueno. ¿Cómo se hacía para ver cuántas manos hay? No me acuerdo. Así, Lo estoy viendo y la mayoría ha levantado la mano. Bueno. Muy pocos no han levantado. No, porque no es como el Meet. Yo estoy muy acostumbrada al Meet, discúlpenme, chicos. No, pero están levantando la mano. levantado, sí. En el Victoria, Meet, yo me acuerdo se que en ven el Meet te las manitos. salía tantas personas tienen levantada y tantas no, salía el número de las personas. Bueno, me parece perfecto entonces, doctora Norma, y creo que en nombre de todos los docentes, Sí, eh, sí.
vamos a tratar de gestionar el tema de la tutoría. ¿Sí? Doctora, Sí, Sí, obviamente de una, los que quieren estar presentes en la totalmente, tutoría, la porque hay claro, gente tutoría que es una obligatorio. no instancia, quiere, no es obligatorio. exactamente, no es obligatoria, es para aquellos alumnos que quieran nada más ahondar Sí. y sacarse las dudas de los temas, ¿sí? Que se van a dar previos al parcial. ¿Está? Bueno, doctora, sí. una consultita, o sea, más que nada un comentario, ¿no? Con Sí. respecto a ustedes que son la parte legal de todo esto, del tema de la facultad, la mayoría son abogados en el grupo de esta materia. Yo quería comentarles, bueno, No. La mayoría no somos abogados, solo el doctor Monzón es abogado. Nosotros bueno, ahora tenemos, sí me está y la entrando futura abogada, disculpa, perdón, la futura abogada, la odontóloga, nuestra colega Natalia Marazo, que dentro de muy poco se va a recibir de abogada, pero solamente el doctor Monzón es abogado. Nosotros todos los docentes de la cátedra somos especialistas en En odontología legal y odontología legal. ciencia. Sí, es nada más una Ah, aclaración para que ustedes sepan. Sí, ¿qué me estabas bueno, diciendo? más o menos le quería comentar, ahora justo que tocó el caso de ¿Cuál historia era clínica, tu pregunta? el caso de historia clínica, tenemos Sí. un caso muy en particular con el tema de un paciente en particular que acosa a las chicas, ¿está? Acosa a las chicas, se hace pasar por varias personas a la vez capaz, tiene varias historias clínicas capaz, vienen en diferentes horarios, si las chicas le bloquean, cambia de número de teléfono, le persiguen los colectivos, en la parada, le llaman por teléfono a la Bueno, pero madrugada, o sea, es esa una ya es una persona cuestión. acosadora, pero nosotros lo que queríamos saber, o sea, yo en particular estoy hablando, qué posibilidad, qué se le puede hacer para, para el tema de la entrada de ese paciente, o sea, se le prohíbe la entrada de ese paciente porque en realidad es algo que asusta, ¿no? Más por el tema de las chicas, porque no se quiere hacer Bueno, atender esa con ya es una mujeres, cuestión que creo se que, quiere hacer atender solamente disculpa, con mujeres, ¿viste? ya entendimos sí, ya entendimos la situación, no hace falta seguir explicando. Em, Creo que no es una cuestión menor esto que ustedes están comentando y tienen que acudir a la justicia, ¿sí? Ante este tipo de personas, todas las características que ustedes me están mencionando, tienen que acudir a la justicia, ¿sí? Eso es Acudan a violencia. las autoridades superiores sí, acudan a las autoridades superiores de la facultad y no queda otra que acudir a la justicia, ¿sí? Eso se llama Bueno, violencia de chicos, género, chicos, y está contemplado sí, bajo la ley exactamente, como acoso. exactamente. Por eso, Una, acudir a Este, la justicia. una, así que una, una cosita, si llega a aparecer por la facultad y quiere hacerse una historia clínica, lo que tienen que hacer es pedirle el DNI. Entonces ahí van a saber perfectamente el nombre y apellido. Inclusive por ahí en el DNI también está la dirección. Entonces sí, No, es que igual depende. directamente no tienen que ni van a permitir el poder ingreso de esa direccionar. persona a la clínica, ¿Cómo, no cómo? Ah, tendrían ni pero, que... No, no, claro, bueno, pero pero si si ingresa, perdón que me meta, pero ingresa, si ingresa a la clínica, tiene razón, sí, el doctor Silvio, ahí van a tener los datos fehacientes y si le pueden sacar una foto, el documento de esa persona, van a tener, entonces grabarlo. van a poder direccionar la denuncia a esa persona. Y sí, totalmente, yo ya Y lo si di por tienen, obvio eso, por eso no, y si tienen los mensajes no de me hizo falta aclarar. texto, y si tienen los mensajes y eso, entonces va a tener, la denuncia va a tener nombre y apellido, digamos. Pero Exactamente. lo tienen que hacer Bueno, el damnificado. sí, bueno, para no pasarnos más con la hora porque tienen que rendir sus compañeros el examen, les recomiendo que lean el material porque todo lo que yo dije hoy está ahí. Por favor, chicos, lean y estudien, ¿sí? Bueno,
Les agradezco su presencia, su atención y nos vemos la próxima clase. Vamos a seguir dando los demás documentos, ¿sí? Se pueden retirar, se quedan conectados solamente los que van a rendir el parcial, ¿sí? Profe, Y no yo se, quería no se consultar por las olviden de notas de los exámenes. las notas de los exámenes. Yo no tengo ninguna novedad. El doctor titular todavía no se comunicó. ¿Alguien sabe algo de las notas de los otros docentes? Em, Lo que yo sé que Mañana vamos a tener una reunión con el doctor. Estoy a disposición de él en el horario que él pueda. Después rindan los alumnos del día de hoy. Cuando él me ordene que suba las notas al aula, ya estarían o Vamos a mañana o tratar el de que lunes. estén para mañana, ¿sí? Vamos a hacer lo posible nosotros para que estén mañana. ¿Sí? El doctor quería esperar. Una ¿Cómo? aclaración, una aclaración porque la doctora Silva dijo las notas al aula, que sepan que las notas se suben al SIU, no al aula virtual. Perdón. Sí. Para que no No, estén al mirando SIU. en el lugar equivocado cuando ellos Creo estén que ansiosos, que miren en el lugar que es el SIU, donde se publican las notas. Eso nomás norma por las dudas para que los chicos Sí, sepan. disculpen si me confundí. habíamos quedado en que iban a estar en el SIU las notas, chicos, ¿saben? En el SIU se les va a subir las notas. Tengan en Vamos a cuenta tratar de que estén el día de mañana. lleva tiempo la corrección, sí, no es una corrección que se hace automática como por ahí la grilla. Y tengan en cuenta que, como dijo la doctora recién, todavía hay alumnos que tienen que rendir hoy. Así que ahí se cierran las notas a partir de hoy y lo inmediato ya van a tener noticias de la nota. Bueno, se pueden ir retirando, chicos, muchas gracias. Se quedan solamente los que van a rendir el examen parcial. Villordo Hasta y Ser mañana. Antonio de Comisión 1 se quedan para rendir el parcial. Sí, presente, doctora. Y esperen un